Bueno, pues hola queridos todos, queridas. Gracias por estar aquí, principalmente un episodio más con Tania, conmigo, con nuestros invitados. Si estás aquí, por favor, te quiero invitar a que no te despegues. No importa cuán incómodo sea el tema, por favor, inicia y termina de verlo. Estoy segura que algo te va a quedar, en algo te va a ayudar. Y si no a ti, vas a poder pasar esta información, pues, a algún conocido. Porque ciertamente es que hoy venimos con un tema sensible, un tema delicado y tristemente un tema muy común, en el cual difícilmente en alguna familia no se presenta. Es muy difícil. Y ahí viene lo triste de esta realidad. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola Silvia, me encuentro muy bien y espero que tú también y pues todos los que nos escuchan de igual manera. Como dices, tenemos un tema bastante fuerte que yo creo que tiene una raíz más profunda de lo que se cree. Es un tema que también es muy juzgado, pero justamente tenemos a un gran invitado el día de hoy para ahora sí que mover todas esas dudas y rascar un poco ahí lo incómodo, ¿no? Para informarnos más. Así es. Personalmente este tema para mí es muy importante porque nunca lo he hablado aquí, pero vamos a hablar del tema de las adicciones. Creo que lo vamos a enfocar un poco más al alcoholismo, a reserva pues ya de todo lo que nos explica el psicólogo que traemos, ¿no? El profesional. Pero personalmente es muy difícil este tema porque yo tuve algunos episodios con alguna dependencia de sustancias en una depresión postparto que les he comentado muy levemente que viví. Y es para mí muy importante traer este tema a la luz porque debemos conocer qué pasa en la mente de un adicto, debemos conocer qué realmente le sucede físicamente, biológicamente, psicológicamente, fuera del juicio que luego externamos hacia ellos. Pero también muy importante, debemos entender qué pasa con la familia que está alrededor de esta persona con una enfermedad de adicción, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo están sobreviviendo? ¿Cuán tan larga es la esperanza de que salgan de esto? Entonces, pues esta entrevista con este especialista va a estar enfocada principalmente en eso, en entender o conocer cómo es la mente de una persona que sufre adicciones y también qué vive quienes lo acompañan. Y para eso, pues, muchas gracias por acompañarnos, Juan Manuel Bárcenas. Pues, bienvenido a este episodio. Gracias. No sé si puedes comentarnos un poquito sobre ti para que la gente pues te conozca y pues de ahí partir, ¿verdad? Todo este tema que tenemos preparado el día de hoy. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Bárcenas, soy licenciado en psicología y tengo especialidad en adicciones, ya con experiencia de 16, casi 17 años trabajando en el hospital de psiquiatría, específicamente en el área de las adicciones. Justo lo que comentábamos, que a veces se confunde las áreas. El hospital de psiquiatría tiene la parte de salud mental, la parte de adicciones, y son dos áreas totalmente distintas, o sea, bajo el mismo edificio y todo, pero son dos áreas distintas que nos enfocamos en situaciones diferentes, ¿verdad? Que de alguna manera van entrelazadas. Aclaro esto porque muchas veces sucede que, lo que les decía, nos confunden, ¿no? Y no acuden a nosotros, que somos un programa para la rehabilitación de las adicciones, se llama CAPRA, porque piensan que es específicamente el psiquiátrico. Uh-huh. Bueno, sí. Ese es mi... El típico tabú, ¿verdad? De no estoy loca, ¿qué voy a hacer al psiquiátrico? Exacto. ¿No? Exacto. Pero pues no, ya lo hemos hablado mucho aquí, que no es por estar uno loco. Y aunque ya hemos avanzado un montón en ese tema, todavía existen muchas ideas muy erróneas con respecto a esto de la salud mental y que justamente volvemos como que a caer en ese círculo vicioso de etiquetar o de no entender o de no acudir por estas ideas, ¿no? Como que todavía muy arraigadas. Así Exacto. es. Y en tu experiencia, Juan Manuel, me gustaría que comenzáramos, bueno, en tu experiencia al tratar los pacientes y pues todo el entorno que vives ahí. Y según tus conocimientos, ¿qué nos puedes contestar sobre, bueno, no sé si lo vamos a enfocar un poco más al alcoholismo, que tristemente pues es un tema muy común, ¿no? Todo el daño que hay sobre, pues esta droga que legalmente es aceptada y es como la más común. Pero entiéndase que si referimos al alcoholismo puede ser a cualquier otra sustancia, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, el alcoholismo comienza realmente por un gusto a la sustancia o tú crees que viene de un vacío interno, de alguna herida? Bueno, primero, bien lo dices tú, el alcohol es una droga, hay que entender conceptos. Droga es toda sustancia del exterior que al introducirla a mi organismo altera mi sistema nervioso central. ¿Cómo lo va a alterar? Lo deprime, lo sobreestimula o lo alucina.
que precisamente son la clasificación de las drogas que más utilizamos en la práctica profesional. Entonces, el alcohol es una sustancia del exterior que al introducirla en mi organismo deprime las funciones de mi sistema nervioso. Quiero aclarar porque a veces se confunde que cuando decimos que el alcohol es una droga depresora no se refiere a depresión como tal, que muchas veces va vinculado. Se refiere a deprimir o disminuir las funciones de mi cerebro. Entonces, bueno, aclarando esa parte, el alcohol sí es una droga y si hablamos o nos enfocamos en el alcoholismo como tal o en esta droga, también de alguna manera estamos abarcando otras drogas. Entonces, bueno, a ver, hay que entender que somos seres biopsicosociales. Hay una biología, hay una psicología, hay una sociedad y todo se retroalimenta como tal. Las adicciones o la dependencia a sustancias, que sería el término correcto, pero es muy largo decir dependencia a sustancias, sí. Entonces vamos a hablar de adicción. Es un fenómeno complejo, que no tiene nada más como un punto de partida, que no es como una fórmula de A más B más C igual a adicción, sino que es un fenómeno que abarca todas estas esferas, biológica, psicológica y social. De entrada se sabe al día de hoy que el alcohol es la única droga que se puede heredar. Hay un gen del alcoholismo. Muchas veces cuando llegan nuestros usuarios y dicen que vienen por consumo de alcohol, la pregunta obligada es, ¿tienes familiares? ¿Tienes antecedentes con alcoholismo? Y en la gran mayoría de los casos nos topamos con que efectivamente, sí, mi abuelo materno, mi tío, mi tía, mi primo, etcétera, etcétera. Entonces sí hay un componente genético en ese sentido. Ahora no quiere decir que si tienes la genética del alcoholismo vas a ser alcohólico, pero tienes más predisposición. Es una enfermedad, ya se reconoce como tal las adicciones como una enfermedad. Es una enfermedad que se compara, el alcoholismo específicamente, a la diabetes o a la hipertensión. O sea, por ejemplo, yo puedo tener a mi papá, mi mamá, mis abuelos, todo el mundo diabéticos, y eso hace que yo tenga más probabilidades de tener el gen de la diabetes, pero no me va a ser diabético. Sin embargo, si no me cuido, si tengo malos hábitos en alimentación, si soy muy sedentario, pues en algún momento ese gen se activa y la enfermedad se manifiesta. Entonces con el alcoholismo pasa lo mismo. Yo puedo tener el gen, pero si no me encanta, como dicen vulgarmente así, levantar el codo, o me cuido en ese sentido, puedo tener el gen, pero nunca desarrollo la enfermedad. Por el contrario, si empiezo a consumir en abundancia y se suman otros factores, pues el gen se activa y la enfermedad se manifiesta. Okay. Wow. Entonces lo estás aquí ya traduciendo como una enfermedad, realmente, ¿no? Sí. Es una enfermedad, la OMS, Organización Mundial de la Salud, así ya lo aceptó, las adicciones como tal, o la dependencia a sustancias, en este caso porque son crónicas, progresivas y mortales. Las personas que empiezan a desarrollar esta enfermedad gradualmente se van dañando más en todos los aspectos, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social. Okay. Y este deterioro los hace muy disfuncionales. Y pues amén de que les genera otro tipo de enfermedades, ¿verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando no hay un gen como tal tan cercano, ¿no? Porque te digo, tristemente en la mayoría de las familias existen adicciones, pero ¿qué tal si pues mis papás no son alcohólicos, no tengo algo tan directo como para yo traer el gen y poderlo desarrollar? ¿Qué otras causas me pueden desarrollar una adicción? Ok, hay muchos factores, muchísimos factores. Como les decía, no hay una fórmula, pero los factores más comunes pueden ser desde enfermedades psiquiátricas. Nos compartías que tuviste una depresión postparto. Hay enfermedades psiquiátricas muy vinculadas a las adicciones. Aquí es cuando una adicción se toma como una especie de medicamento para paliar ciertos síntomas. Por ejemplo, los síntomas más comunes de una depresión a nivel general, ¿sale? Anedonia, adinamia, pérdida de motivación, pérdida de energía, ¿cómo se llaman? Insomnio o hipersomnio, hipofagia o hiperfagia, entre otros síntomas. Imagínate que eres un padre de familia y está a cargo, pues tienes que hacerte cargo de tus hijos. O sea, supongamos un caso que fallece la esposa y tú te quedas solo a cargo de tus hijos y por la muerte de tu esposa entras en un proceso de depresión muy fuerte. Y entonces estos síntomas no te dejan funcionar. Tienes que trabajar, tienes que rendirle a tus hijos, tienes que hacer tarea con ellos, tienes que dedicarles tiempo y son muchas actividades que tienes que seguir funcionando. Los síntomas de la depresión, pues hay tristeza, hay enojo, hay apatía. Culpa, no se diga, ¿no?
Y de hecho, no es como te pintan los coaches de vida de ánimo, tú no, puedes, échale ganas, con todo respeto a los coaches de vida. Sí, pero no. Para no meternos en bronca. Sí. Como que no nos llevamos muy bien psicólogos, coaches de vida. Nada, Sí. Bueno, entonces, no es eso, es más allá de la voluntad de una depresión, es una enfermedad tal cual. Y entonces imagínate que tienes contacto con una sustancia, digamos una psicoestimulante, ahorita que están muy de moda el cristal, las metanfetaminas, que lo que hace es sobreestimular tu sistema nervioso. Entonces, te da mucha energía, te da motivación, vas al trabajo, haces los quehaceres de la casa, haces la tarea con tus hijos y todo sobra energía para hacer ejercicio y para muchas cosas más. Pues lo vas a querer todos los días. Exacto. Claro. Y es más fácil generar una dependencia cuando ya hay un trastorno previo, una situación previa. Ajá. Entonces, puede ser primero, a lo que mencionabas de las causas, por una enfermedad psiquiátrica, depresión, ansiedad, déficit de atención e hiperactividad, son como las más comunes. Sí. Pero hay muchas más. Esquizofrenia, no se diga, ¿no? También. Por un lado están las enfermedades psiquiátricas, trastornos de personalidad, que este es otro boleto. Trastornos de personalidad muy relacionados con el consumo de sustancias. Nos topamos con trastorno narcisista, antisocial, límite, TLP. por dependencia. Y el TLP es de los principales, ¿eh? De los principales. ¿Qué más? Medio ambiente de consumo. A veces se normaliza. Tú puedes ir por ciertas colonias y ves afuera toda la gente consumiendo y los niños ahí interactuando con personas y que es están bajo normal. sus efectos. Ajá. Entonces ese niño crece con la idea de pues esto es parte Es de, parte ¿no? de. Ajá. Entonces está muy normalizado en ese sentido. Entonces son muchos factores aparte del factor genético. Ajá. Oye, traumas también, me imagino. Sí, ¿no? claro. Traumas, luego pues heridas que por alguna cosa o algún factor ya de adultos se nos puede desarrollar, se nos puede, no sé, el inconsciente a lo mejor hace por ahí sus recordatorios, nos despierta ciertas traumas, recuerdos y puede ser un posible de... Habría que definir un poquito. Hay un concepto que me gusta mucho de la palabra trauma, una definición que dice que es un golpe que viene después de otro golpe. O sea, son dos golpes. Por ejemplo, tuve dos casos, si me permiten explicarlos brevemente. Claro. Tuve dos casos de manera simultánea en la consulta privada. De hecho, se me quedaron muy marcados ambos. Dos chicas que en el pasado habían tenido una situación de abuso sexual. Una venía por otra causa, pero ahí salió el abuso sexual. Y la otra tal cual venía arrastrando consecuencias derivadas del abuso sexual. ¿Qué sucede? En el primer caso, aunque fueron similares, lo más común en el abuso sexual es que es un familiar, alguien cercano, pero en este caso no. Fueron individuos ajenos e iban ambas caminando. Las aborda una persona bajo el efecto de la sustancia e intenta abusar de ellas. La primera no le causa grandes consecuencias. A la segunda sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Sí, fue muy similar el caso. ¿Cómo el entorno, cómo reacciona? En el primer caso, cuando ella da aviso a las autoridades y a las familias, porque ambas también hicieron algo para sobrevivir. Algo que en algunos casos pues no suena lógico. Cuando vieron su vida en peligro, porque ya también incluía abuso físico, ambas lo que hicieron fue, en un momento ya de desesperaciones, pues ya, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bloqueó a las personas, las bloqueó y se fueron. Incluso en uno de esos casos, la persona que estaba cometiendo el delito se disculpó, como si fuera una cita y quedé mal. Así, ay, perdón, es que vengo muy drogado, una disculpa, y se fue. Cuando ella cambia esta parte, ¿no? Está muy interesante este caso. Sí, está. Sí. Y entonces, el primer caso, la familia, cuando se entera que ella accede ya al final para salvar su vida, le dice, pues es que hiciste lo que tenías que hacer para salvar tu vida. Esa pequeña frase tuvo un impacto diferente. Y acá, que venía de otro contexto, era una persona de pueblo, cuando le dicen, cuando le dice a la mamá, es que accedí para salvar mi vida, la mamá es, ¿cómo puede ser? Eres de lo peor, eres esto. Entonces yo tengo la culpa de lo que me pasó. Y ahí tú le diste el clavo. Ella vivía con mucha culpa. Sí. Claro. Cuando aquí pues tú eres la víctima, ¿no? Sí. Tú eres la víctima. Entonces, ese es un trauma, un golpe que es duro, que duele. Que deriva otro trauma. Pero el contexto o cómo se desarrolla lo demás es lo que hace que se convierta en trauma o no.
como tal. Sí, tan frágil, ¿o no? Exacto. Y entonces en el aspecto de las adicciones o la dependencia a sustancias, como tú mencionabas, un trauma, pues sí, si hay un golpe que vino después de otro y que causó ciertas complicaciones en mi vida, o la forma en que yo interpreto también estos golpes, porque en psicología hay una máxima, más allá de lo que te ocurre es cómo interpretas lo que te ocurre. Entonces, la interpretación que tú hagas de este trauma, si te afecta, a veces las sustancias es, me olvido de esto. Una salida para olvidar. Y Claro. entonces, en el caso de los trastornos psiquiátricos, es a modo de medicamento para paliar síntomas. En el caso de un trauma, si lo podemos llamar así, es como para olvidar esta situación que me agobia, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, con esto que estás diciendo, pienso que desmitifica un poco esto que suele decirse, le falta fuerza de voluntad a esa persona para quitarse la adicción, ¿no? Para curarse, para sanarse, para salir adelante. Es falta de fuerza de voluntad. Sí, definitivamente. Muchas veces se cae en esa parte, incluso en algunos tratamientos especializados, caen en esa parte de es que es fuerza de voluntad y pura fuerza de voluntad. Yo cuando voy porque coopero mucho con los grupos de autoayuda, me invitan mucho a sus semanas de unidad y todo. Se podría decir que soy un profesional amigo de AA, así se denomina. Y constantemente les digo, es que una tribuna no te va a curar una depresión. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que necesita de varias áreas que se involucren. Vamos, imagínense, porque una vez surgió la pregunta en un grupo de AA, oye Juan Manuel, ¿y por qué están quedándose vacíos los grupos? ¿Por qué hay tanta recaída en los grupos? Bueno, es que si tú tienes una persona que tiene depresión y nada más le dices aquí es que échale ganas, es que tú puedes, es que eres esto, porque también otros tratamientos se han enfocado mucho en lo que le denominan la egorreducción. Dicen ellos, desde sus ideas, que en algunos les sirvió, pero no en todos. Las estadísticas muestran lo contrario. Dicen, es que el adicto es ególatra. De entrada habrá que definir qué es la palabra ego. Nosotros como psicólogos no la usamos. ¿Vale? Entonces, es ególatra y el adicto es ególatra y el tratamiento es reducirle el ego. ¿Cómo? Con insultos, con golpes. Ay, no, Estás mencionando una parte en la que quiero llegar más adelante, ¿Sí? porque es muy importante eso que estás mencionando. Y es por las cosas en las que a veces no estamos tan de acuerdo en ciertos sistemas. En este caso, a veces no congeniamos con el AA u otras cosas, pero es que estás dando al punto. o sea, como tú nos comentas, pues creo que existen diferentes organismos en donde a veces ni siquiera cuentan con las herramientas y ya se ponen como desde su creencia a tratar de ayudar y sacar, pero híjole, es muy profundo. Sí. Oye, y continuando un poco con esto como de la mente de un adicto, ¿por qué a pesar de que cuando el adicto está en cordura, en supuesta cordura, sabe que hace daño a su familia, a quienes lo rodean, ¿por qué continúa? ¿Por qué continúa haciéndolo? Me queda claro con lo que has dicho que porque a lo mejor ya son formaciones psicológicas, incluso biológicas, ¿no? En el cerebro. Y pues no le queda más que al adicto seguir en esa lucha, pero atrapado de culpa, ¿no? Sí. Porque por un lado hay una conciencia que sabe que está dañando. Qué difícil y qué encorralado ha de ser en la mente de alguien con adicción. Saber que está dañando y saber que como que es difícil elegir no hacerlo. Híjole, dijiste algo súper importantísimo. Muchas veces el consumidor o el dependiente a sustancias consume con culpa. No quiero hacerlo porque sé que estoy consciente que estoy dañando a mis seres queridos o a mí mismo, ¿no? En algunos casos, pero no puedo dejar de hacerlo. Y justo por eso se llama, más que adicción, se llama dependencia. Hay un diagnóstico. Cuando entran con nosotros siempre tenemos que diagnosticar para ver cuál es el tratamiento adecuado. El primer diagnóstico siempre va a ser dependiente al alcohol, dependiente a las metanfetaminas, dependiente a cannabis, dependiente a múltiples sustancias, ¿no? Porque lo más común es que ya sean varias sustancias. ¿A qué se debe esto? Principalmente tiene que ver con la gratificación inmediata. Sí. Por ejemplo, a todos nos gusta la dopamina, a todos nos gusta el placer en todas sus manifestaciones, pero hay una dopamina natural y una dopamina sintética. Si nosotros damos un regalo, nos da gratificación. Tenemos ciertas unidades de dopamina.
Si recibimos un regalo, pues también hay mucha gratificación. A quien no le gusta, ¿no? Y más, por ejemplo, ahorita con estas empresas que pides, desde que pides ya estás teniendo dopamina, ¿no? Sí. Desde que estás viendo y ya... El carrito ya hay dopamina, ya hay placer. Sí. Y luego hasta todavía te pone en la ruta. Ya viene. Ya se está acercando. Cierto. Emoción. Dopamina. Sí. Y te llega y lo abres. Y yo específicamente soy súper ansioso para abrir las cosas, ¿no? O sea, termino aunque ya sabes qué es. Sí. Ajá, claro. Termino rompiendo, ¿no? Sí. O si me van a dar un regalo y me dicen antes, te tengo una sorpresa. No me digas. Sí. Porque te va a estar dando lata. Dámela. ¿Qué es? Bueno, en el adicto, el fenómeno que se da es que no saben postergar la gratificación. Bueno, de entrada hay que entender que el cerebro de un adicto lo que busca es la gratificación, lo que busca es la dopamina. En realidad lo que se hace adicto es a la dopamina, pero a una dopamina sintética. Una dopamina natural son ciertas unidades que tu cerebro alcanza a procesar, digamos. O sea, segregas dopamina en la neurona, queda en el espacio interneuronal y la otra neurona lo absorbe. Cuando es de manera natural, este proceso se da y no tiene mayores implicaciones y todo funciona a la perfección. Cuando tú obtienes dopamina de manera sintética, o sea, en mayores cantidades, a través del alcohol, del cristal, de la cocaína, entonces se segrega mucha dopamina que la otra neurona no alcanza a captar por completo y que en el espacio sináptico se queda mucha dopamina. Y a la larga, en este proceso, como no la capta, unas pequeñas, digamos, vesículas que absorben la dopamina se van taponeando. Y entonces, lo que te producía placer, esa primer dosis que te producía placer, ya no te produce el mismo porque ya no entra la misma cantidad de dopamina porque está tapado. Sí. Y entonces consumes más, pero entra más dopamina, queda más dopamina en el espacio sináptico ahí deambulando y se van taponeando más estos. A ese fenómeno se le podría llamar la tolerancia. Cada vez necesito más de la sustancia para sentir el placer. Sí. Entonces, bueno, el cerebro del adicto está acostumbrado a la gratificación inmediata. El cerebro del adicto es, quiero dopamina ya. O sea, no sabe esperarse. No sé, supongamos, ahorita estamos aquí platicando y si yo fuera adicto y se me antojara el consumo, no me esperaría a que acabáramos de platicar, me inventaría un pretexto, el que sea. ¿Saben qué? Me surgió esto, y voy y consumo. Porque mi cerebro ya no sabe esperar, ya no sabe postergar la gratificación como tal. Entonces, el cerebro se hace adicto a la dopamina de manera inmediata. Y eso también influye o impacta en la persona en otros aspectos. Son personas muy impacientes, son personas con poca tolerancia a la frustración, a la contradicción. Muy ansiosas. Muy ansiosas. Sí. Así es. De hecho, para considerar dependencia o enfermedad, aparte de la tolerancia, tenemos que considerar el síndrome de abstinencia. Si tú no consumes, si tú no le das a tu cerebro ahorita la sustancia, te lo va a pedir a través de síntomas. Y va a sentir que te mueres. Sí. Y depende de la droga también, ¿no? Sí, claro. Entonces los síntomas pueden ser físicos o psicológicos. Por ejemplo, diaforesis, que es sudoración excesiva, temblor, desesperación, temblor, desesperación, irritabilidad, no poder procesar el alimento. Hasta tics, ¿no? Así de... Sí, así es. Son muy variados los síntomas de la abstinencia, pero la abstinencia, o sea, cuando interrumpes de manera abrupta el consumo, tu cuerpo y tu mente te lo empieza a pedir a través de síntomas, cuidado, ya tienes un problema ahí. Yo quiero preguntarte, así nada más como entre estas preguntitas que como que tenemos ya planteadas, es muy común que se diga que, por ejemplo, la marihuana es como que la justifican porque pues es natural, ¿no? Bueno, es que todas, pero es que la marihuana no, o sea, es que esto y esto y esto. Tú como profesional, que pues nada más, o sea, nos podrías decir a grandes rasgos sobre consumir excesivamente o regularmente esta sustancia. Es un tema polémico. Polémico. Como tú mencionas, hay quien dice es que es natural, es que es medicinal. Bueno, cuando es medicinal, sí, efectivamente hay estudios que demuestran que ha ayudado mucho para el Parkinson y para otras enfermedades, pero no es que es la marihuana tal cual consumida, sino la marihuana, algunos componentes, tiene muchísimos componentes, se los quitan, rescatan otros y esa es la parte medicinal. Sí, claro. Pero tú como consumidor, la que compras en la calle o tú mismo cultivas, pues no tiene la capacidad de un laboratorio para quitar y poner, ¿no? Es una sustancia peligrosa
¿En qué sentido? Yo que trabajo en el hospital de psiquiatría, en el área de psiquiatría ya tal cual nos llegan muchos casos por consumidores exclusivamente de marihuana. La marihuana es una de las sustancias que más psicotiza. Uh-huh. Psicosis es lo que vemos, decimos allá afuera como loco, ¿no? Es la psicosis, pérdida de contacto con la realidad. Uh-huh. De hecho, déjenles platico una actividad que suelo hacer mucho con los usuarios de Capra. Muchas veces cuando llegan por consumos más fuertes como el de cristal, anfetaminas, me dicen, pues yo voy a dejar el cristal y la cocaína, pero la marihuana no, porque no hace daño. Ya por la experiencia no me enfrasco en discusiones ni les explico porque están convencidos que no les hace daño. ¿Qué hago? Le hablo a un colega de psiquiatría y siempre que lo he querido hacer ha habido... problema. Más bien ha habido la oportunidad. Le hablo a mi colega de allá de psiquiatría, oye, ¿me das chance me prestas un paciente de allá de psiquiatría que esté exclusivamente por consumo de marihuana? Que esté en psicosis por consumo de marihuana. Sí, entonces me llevo al de Capra. Ay, perdón por los anuncios, Me llevo al de Capra a psiquiatría, me prestan al usuario de psiquiatría y al de Capra le digo, platica con él. ¿Qué le digo? ¿Qué? No, pues lo que tú quieras, platica con él. Ya yo mientras con mi colega de psiquiatría, pues tomamos cafecito a gusto y platicamos. Y ahí entre testimonios sale la verdad. Sí. Pero luego resulta que llega el de Capra y le digo, ¿cómo te fue? No, pues está loco, no le entiendo nada, no esto, no el otro. Ah, él está aquí por consumo de marihuana. Ok. ¿Cómo quedó así por consumo de marihuana? Sí. Ahí está, esa es la otra cara de la moneda. Y aparte hasta de forma regular, o sea, quienes a lo mejor no consumen excesivamente, pero tengo entendido que uno de los efectos secundarios también es como la pérdida de motivación, como que postergar las cosas, el desgano. Entonces empiezas como que una lentitud, ¿no? En muchos sentidos. Y creo que sí ha habido, bueno, yo he observado algunas personas que ya tienen rato consumiendo frecuentemente y sí noto ciertos cambios y también, bueno, era mi pregunta justamente enfocada a eso, porque yo sí veo que hay algo. O sea, justamente como dices, no podemos separar completamente. O sea, sí tiene a lo mejor su parte positiva, pero pues no tenemos a la mano esas herramientas. Sí, hay un fenómeno que se llama síndrome amotivacional, precisamente que es pérdida de motivación, todo lo que tú nos mencionas, y se ha observado mucho en el consumo de marihuana. Todavía hay muchos estudios al respecto. Hay estudios que dicen que el síndrome motivacional como tal no existe, hay otros que sí, pero yo en mi experiencia sí he visto muchísimo esa pérdida de motivación en todos los aspectos, incluso hasta aspectos básicos. Usuarios consumidores crónicos de marihuana me han dicho, es que a mí no me interesa ya ni el sexo. Lo que pasa es que pienso yo no consumo, pero a experiencia con otras cosas pienso que es como ya estarte metido tan fuera de la realidad que ya esta misma realidad pues ya no te basta. Motiva, ya no te basta, exacto, ¿no? No sé si vaya por ahí. Sí, no, y aparte, digo, cada sustancia tiene sus complicaciones, pero a final de cuentas todas, ¿no? Todas las drogas están alterando tu sistema nervioso, están cambiando o alterando tu química cerebral, entonces todas van a traer de alguna manera u otra complicaciones. En el caso de la marihuana, por el daño en el cerebro, daña mucho lo que es atención, concentración, memoria, etc. O sea, cada droga tiene sus efectos y tiene sus complicaciones. Claro. Oye, y entonces, hablando de este tema de la mente del adicto, la culpa está muy presente. Y la culpa no se vuelve un círculo vicioso. Por un lado, sentir culpa por lo que está haciendo, por lo que está consumiendo, por todas las consecuencias. Y por eso mismo, pues entonces voy a otra vez a entrarle a la sustancia porque ya no quiero sentir esta culpa que me mata, ¿no? Y entra en ese círculo vicioso la culpa, jugando este papel de hacerte sentir mal y a la vez motivándote pues para seguir consumiendo, para alejarte de los pensamientos que en la realidad te van a hacer sufrir. Sí, claro. En muchos casos la persona no puede con culpas, no puede con preocupaciones, no puede con responsabilidades o siente que no puede. Entonces el consumo de sustancias lo que hace es evadirte de esa realidad, fugarte de esa realidad, pero cuando regresas a la realidad no solo tienes ese problema o esa culpa, sino ya tienes 20 más. Y entonces si yo no pude con estos y los evadí, pues obviamente voy a evadir estos otros, ¿no? Y como dices, se vuelve un círculo vicioso. Tengo culpa, consumo, tengo más culpa, vuelvo a consumir y así me la voy llevando. Así es. Sí. ¿Y por qué un adicto tendrá como estas frases tan peculiares? ¿De qué vienen en la mente o en su psique o no lo sé? De decir,
solo estoy tomando para relajarme. Ay, cómo eres exagerada, exagerado. Ya solo hoy. Es que no pasa nada. Ujú. ¿Por qué esos pensamientos de negación? Pueden ser dos cosas. Una, nos cuesta trabajo a los seres humanos en general reconocer, porque reconocer implica responsabilizarte. Si yo reconozco que estoy teniendo tal falla, pues eso quiere decir que tengo que hacer algo al respecto. Y como no quiero hacer algo al respecto, pues mejor no reconozco. También en el adicto es muy común que culpan a los demás. Cuando culpamos a los demás, nos sentimos un poquito mejor nosotros. Va paliándose esta parte. Entonces, pero aparte, no me hago responsable de mi adicción. Por un lado, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en las familias, cuando doy pláticas con familias, siempre les digo, dejen sus culpas aquí. O sea, no son culpables, son corresponsables, que es diferente, pero culpables no, porque el adicto tiende mucho a culpar a los demás. Ya. Y con esto, pues ya van disipando un poquito esta parte, ¿no? Esta incomodidad que conlleva ¿verdad? el Es consumo. como para de disipar sustancias. la incomodidad. Y también me imagino que tiene mucho que ver con lo que nos comentabas de los factores genéticos y también de la normalización dentro de una familia. Si yo crezco y veo que todo el mundo para divertirse toma alcohol, pues voy a decirle a mi familia, pues ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de malo, no? Si nada más me estoy... Como justificación. Ajá. Sí, Como justificación. Y aparte hay familias que lo aplauden. ¿Cuántos Claro. casos, no, del niño chiquito que, ay, mira, tu primer sí, traguito, no. Lo toman a broma. Ajá. Y si es un niño que no suele tener mucha atención en la familia y ya se dio cuenta que si toma, todos le aplauden y lo voltean a ver, pues entonces ahí está la clave. Wow. ¿no? La respuesta. Sí. En el grupo de grave. Alcohólicos Anónimos tienen un primer paso que se llama admitimos nuestra impotencia ante el alcohol, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Hace referencia a la poca aceptación que se tiene del consumo y el primer paso es aceptar que tengo un problema. ¿Para qué? Para empezarlo a cambiar. Desde el área profesional tenemos algo similar que se llaman los niveles de motivación al cambio de Di Clementi y Prochaska. Y estos niveles de motivación al cambio es precontemplación, contemplación, preparación o determinación, acción, mantenimiento y en algunos casos recaída. Por ejemplo, nosotros acá en Capra, en la fase de precontemplación y contemplación no los aceptamos. Ahí no aceptamos a los usuarios. Para que se entienda un poquito más, precontemplación es cuando mentalmente no estás preparado para cambiar. Cuando ves solamente los beneficios del consumo, pero no ves las consecuencias, lo que tú mencionabas hace un momento. No pasa nada, es poquito. A lo mejor en tu entorno todos ya vieron que tienes un problema, pero tú no lo quieres ver. ¿Por qué? Porque estás enfocado en los beneficios que te da la sustancia. Y toda sustancia te va a dar un beneficio. Paliar síntomas negativos o lo que sea, pero te va a dar unas ventajas por encima de las consecuencias. Ahora, aquí no importa qué tan arraigado tengas el consumo, sino mentalmente cómo percibes ese consumo. Probablemente ya tuviste muchas pérdidas en muchos aspectos, en todas las áreas de tu vida, pero mentalmente tú sigues casado con que no pasa nada y justificando. Esa es precontemplación. Aquí no los aceptamos porque pues es poco probable que se rehabilite. En la mayoría de los centros sí los aceptan porque es, bueno, aquí en el centro, bueno, pues porque me vas a pagar, ¿verdad? Por tenerlo aquí, por cuidarlo, entonces yo gano. Pero la idea es, una vez que esté dentro del centro, empezar a cambiar esta mentalidad. Complicado, porque es cuando se quieren fugar o cuando están inconformes y cosas así. Entonces, ¿quieres decir que alguien sin consentimiento no lo aceptan? Nosotros aquí somos el único centro que el ingreso especialmente es en el psiquiátrico. En el psiquiátrico, en Capra. Es voluntario. Es voluntario, okay. El único centro. Hay alrededor de 300 centros en Aguascalientes, más o menos, porque hay unos que operan en la clandestinidad. De esos 300 centros, digamos, 299 son involuntarios. O sea, con que hable un familiar, se puede meter. Desde las normas ya no se permite mucho el ingreso involuntario, salvo para cierto tipo de tratamientos, pero en realidad lo hacen todos. Nosotros no, somos el único voluntario en la ciudad. Qué bien. Oye, bueno, y esto de que sea voluntario, no sé, yo estoy un poco confundida con este término de... No hablo de la fuerza de voluntad para dejar la sustancia, sino de la fuerza de voluntad para reconocer y pedir ayuda. Porque creo que eso ya es diferente, ¿no? Sí, claro. Ahorita ya al final quiero que toquemos todo este tema de la rehabilitación, pero eso que mencionas se me hace importante porque me da un poco de panorama de esto en lo que yo estoy confundida. Sí creo que haya una fuerza de voluntad en los pacientes
de querer salir adelante, mínimo de buscar ayuda, pero creo que eso no se va a dar si antes no reconocemos que tenemos el problema, ¿no? Exacto. Que es justamente lo que estás diciendo. Vamos con el tema de la familia. Uh-huh. La familia, entiéndase, la pareja, los hijos, los papás, incluso amistades que estén muy cercanas de una persona con adicción. ¿Qué pasa con la mente de estas personas mientras están atravesando todo el problema con su familiar que está sufriendo adicción? Es complejo y es muy difícil. Por ejemplo, regresando un poquito y enlazándolo con esto, lo que mencionabas de la fuerza de voluntad. Hay personas o tratamientos que te dicen, déjalo que pise fondo. Pisar fondo es hasta que él diga, ya me cansé, ¿no? Uh-huh. Y no está mal la idea, pero el pisar fondo, el fondo es muy subjetivo. Hay quien, a lo mejor un estudiante de universidad reprobó 2 materias y ya pisó fondo. Sí. Hay quien ya perdió muchas cosas, familia, hijos, todo, y no ha pisado fondo. El problema es que en esta línea de pisar fondo pueden perder la vida. A eso iba. Pueden perder la libertad. Sí. Entonces sí es complejo en ese sentido. Ahora, enlazándolo a la familia, un familiar que está viendo que su familiar, valga la redundancia, se está deteriorando en todos los aspectos, pues es obvio que tiene que actuar. Claro. Y esta forma de actuar siempre va a ser, o la mayoría de las veces va a ser centrada en el amor, en rescatarte. Pero muchas veces estas conductas o actitudes, lejos de beneficiar, van a perjudicar. Así es. Aquí hay una línea muy delgada para identificarlas, ¿no? Sí. ¿Sí va por ahí por lo que dices? Sí. De hecho... Perdón. Me interesa saber eso, o sea, ¿qué tanto es amor para querer ayudar a alguien o viene desde una codependencia? Y ese es otro tema, ese es otro tema muy interesante. Hay que entenderlo de una forma muy sencilla en la educación con los hijos. Uh-huh. El amor tiene que ser con límites. Sí. Cuando tú das amor sin límites es alcahuetería. Sí, claro. Cuando tú das límites sin amor es tiranía. Ya. Entonces tiene que ser amor con límites. Ajá. En un proceso de adicción es complicado porque los límites son difusos, se pierden. El adicto, en el afán de seguir consumiendo y de seguir dándole gratificación inmediata a su cerebro y exceso de dopamina, ¿qué sucede? Ya no le importa lo demás. No te va a respetar límites, no te va a respetar normas, no te va a respetar nada. Para que llegue a esta parte de voluntariamente pida ayuda, tiene que haber una intervención a nivel familiar. La familia tiene que hacer cambios, evidentemente, para que el adicto o el consumidor deje de ver más ventajas o tener más ventajas en el consumo y empiece a ver más ventajas en el no consumo. Sí. Por ahí decía un autor, no me acuerdo el nombre ahorita, decía, ¿qué es lo peor? Lanzaba la pregunta, ¿qué es lo peor que le puedes hacer a un adicto? Y es la pregunta que yo lanzo cuando doy la plática de familias. ¿Qué es lo peor que le pueden hacer a un adicto? Lo peor, así, casi como, disculpen la palabra, mentarle la madre. Lo peor que le puede hacer a un adicto. ¿Qué creen que sea lo peor? Pues quitarle, ¿no? La sustancia. Uh-huh. Pues, me parte, pero... No sé, a mí me vienen muchas respuestas, pero no sé, o sea... Es que siento que a veces hay, lejos de ayudar a un adicto solo con estarle prohibiendo y culpándolo, a veces en las consecuencias, en la forma en que los ayudamos a resistir consecuencias por sus actos, por su consumo, a esto de, bueno, ya tomó mucho, mañana le voy a hacer una comidita que esté rica porque se va a sentir mal, pero antes lo voy a regañar. No sé, o sea, se me ocurren muchas respuestas que lejos de estar ayudando, pues estamos enalteciendo para que él consiga. Sí, claro. Seguir lo peor consumiendo. Que le pueden hacer a un adicto es hacerlo responsable. Eso es lo peor. En la dinámica de consumo... Sí, es lo que se ve. En la dinámica de consumo se pierden las funciones. ¿Cómo lo entendemos? Todos tenemos roles. Desde que nacemos vamos adquiriendo roles. El rol de hijo, el rol de hermano, el rol de papá, el rol de trabajador, el rol de pareja, el rol de lo que sea. Cada rol conlleva funciones. Por ejemplo, como padre de familia, para ser un padre responsable, entendiendo la palabra responsabilidad como habilidad para responder. Sí. ¿Responder qué? Lo que se espera de mi rol, ¿no? Si yo quiero ser un padre responsable, tengo que ejecutar ciertas funciones, darle amor a mis hijos, muestras de afecto, implícitas o explícitas, ponerles límites, darles un buen ejemplo, tener comunicación con ellos, comprenderlos, escucharlos, etcétera, etcétera. Todas esas son mis funciones. Un adicto, como centra toda su vida en el consumo, pierde funciones. Entonces, un adicto no puede ser un buen padre. Un adicto no puede ser un buen esposo o una buena esposa. Un adicto no puede ser un buen empleado. ¿Por qué?
porque tu vida está centrada en las adicciones y entonces las funciones de cada uno de sus roles van a disminuir. Por eso, por definición, el adicto es disfuncional. Y entonces se instala en una situación de confort, de alguna manera, un incómodo confort. ¿Cómo es esto? Estoy incómodo porque me estoy haciendo daño, porque estoy sufriendo por mi adicción, pero no también soy estoy responsable cómodo. de nada. Exacto. Sí, claro. Y aquí viene la familia. Cierto. Mientras la familia asuma las funciones que le corresponden al adicto, Ya. el adicto queda en confort. No tengo necesidad de salir adelante porque si soy están padre de ayudando. familia, pues mi mamá, o sea, la abuelita, paga la colegiatura de mis hijos. Claro. Mi esposa tiene ya 2 trabajos para Sí. cubrir el que yo dejé de. Era Sí. como decías, la alcahuetería. A la alcahuetería. Así es, sí. Sí, justo, es lo que te mencionaba sobre ayudar a las consecuencias que pueden, es decir, recibí hoy mi nómina, pero yo necesito comprar mi sustancia y pues mis bebés están sin pañales y sin leche, pero ya ni sé que va a modo. venir alguien a rescatar ese problema Ujú. porque yo necesito el dinero para consumir. Y entonces me quito esa responsabilidad de mis roles, ¿no? Sí. Y de esta forma, pues la familia, que con todo el amor y preocupación del mundo, viene a querer rescatar los problemas en los que me estoy metiendo, pues lo único que están haciendo es, con una buena intención, lo único que están haciendo es alimentar más este confort en el que estoy viviendo. O sea, y dijiste algo muy importante, con todo este amor y protección de la familia por lo regular, hay excepciones, siempre hay excepciones Sí, a sí, la sí. regla, Ujú. por lo regular su intención es buena. Ajá. Quiero rescatarte, quiero salvarte, sí, ¿no? Sí, sí. Pero la intención no basta. Aquí es donde les decía que hay una línea muy delgada entre factores de riesgo y protección. La familia asume ambos. La familia es un factor de protección. ¿Qué es un factor de protección? Todos aquellos elementos que me van a blindar, me van a proteger del consumo, y factores de protección son los que me van a orillar hacia el consumo Los de o me riesgo. lo facilitan, ¿no? Los de riesgo, perdón, o me lo facilitan. Sí. La familia asume funciones de factores de protección en algunos casos, pero en otros casos, sin que sea de manera deliberada, asume factores de riesgo. Sí. Por ejemplo, la alcahuetería sería un factor de riesgo. A las familias a veces les lanzo estos ejemplos. Si tu familiar no deja el consumo y, bueno, vive contigo, tú pagas comida, agua, luz, gas, pagas todo y él no paga nada y se sale, se pierde 3-4 días y luego regresa y luego 3-4 días y regresa y le vale. Y cada que regresa tiene su sopita calientita, Ajá. su cama tendidita y todo, ¿no? Exacto, Entonces él ya está en un incómodo confort. Sí. Y la pregunta es, si tu familiar te corre de la casa, ¿te ayuda o te perjudica? Cuando lanzo esta pregunta, Sí, el adicto sí. dice, Ay. me perjudica, me está dañando. Y el familiar siempre se queda con dudas. Claro. Aquí el punto es, te está perjudicando, más bien te está ayudando. Sí. El que te corra de la casa te está ayudando porque te está dando una consecuencia Sí, y te está claro. siendo responsable. Exacto. Digo, no siempre se recomienda correr de la Sí, casa. no, pero Hay No, es un tres. ejemplo. Ajá. Tres situaciones en las que está prohibidísimo correrlos de la casa. Ok. Una, cuando hay una enfermedad psiquiátrica como esquizofrenia. 2, cuando hay riesgo suicida. Ahí sí Ujú. tampoco. Y 3, cuando están acostumbrados a andar de indigentes y vagando. Cuando ya su otra casa es la calle, entonces pues tampoco es consecuencia. Sí, claro. Fuera de eso, pues si él no está llegando y no cumple las normas, pues, se cierran las puertas y no entras. Forma de poner límites. Forma de poner límites, y eso Sí. es importantísimo. Así los empezamos a ser responsables a través de los límites. Sí, lo que pasa es que yo creo que la familia está viviendo en una esperanza eterna Mm, y una decepción constante. sí. Y se Claro. juega esos dos, ¿no? Ujú. Y hay un desgaste con esto que tú Es un mencionas, desgaste tremendo, total, sí. De tremendo. todo. Cada Sí. que los llevan a un proceso de rehabilitación está la esperanza que dices. Cada que salen y recaen, porque la recaída es una constante. Incluso se considera parte de la enfermedad. Ujú. Cada que Claro. recaen es una desilusión. Esperanza, desilusión. Y así se la van Claro. llevando. ¿Cuándo es considerada ya una enfermedad? Porque pues digo, ya hablamos de que es muy normalizado el Ujú. consumo, sobre todo del alcohol, como lo hemos puesto de ejemplo, pero ¿cuándo es ya una enfermedad que digas, es que esto ya rebasó como lo normal, ¿no? Ok. Bueno, sí, cuando hay tolerancia, cuando hay síndrome de abstinencia, como les había mencionado, Ajá. cuando hay un deterioro, cuando ya hay una disfuncionalidad En todas tus las roles, áreas, ¿no? ajá, Ajá. en tus roles, cuando ya le das mucha prioridad a la sustancia, cuando ya la sustancia es punto central, eje central de tu vida y estás abandonando otras áreas como tal.
Entre otras cosas, pero principalmente esos factores. De que ya no faltó al trabajo otra vez. Sí. Okay. Sí, así es. Muy bien. Oye, ¿y qué queda en toda esta familia a raíz de estar conviviendo con un adicto por varios años? Llámese hijos, papás, insisto, cualquiera persona cercana. Pues qué efectos psicológicos quedan, ¿no? Me imagino una hipervigilancia o una, no sé, ansiedad o un miedo, estar pensando, pues a lo mejor en esto, ¿no? Miedo a que el otro recaiga. O simplemente situaciones que yo he escuchado que, por ejemplo, una persona que también se dedica como a esto, me comentó, es que los hijos de alcohólicos tienen estas características, ¿no? Normalmente, no tanto como la adicción como tal, fuera de ello, más bien como que quedan como, sí, con algunas características y me llamó la atención. A los hijos vamos a verlo como en una familia típica que consume, ¿no? El consumidor en la familia puede ser cualquier integrante, pero vamos a suponer que es el papá. El papá es adicto a X sustancia y se considera ausente, ¿no? Es un padre ausente de sus funciones, porque ya no ejerce sus funciones de padre, de pareja, de equipo, etcétera, etcétera. Son los roles que hay ahí. Y entonces, al estar ausente de sus funciones y tener una mamá coadicta o codependiente, que son dos cosas diferentes, está enfocada en el consumo de su esposo. ¿Y qué pasa con los hijos? Quedan en una especie de abandono. Los hijos de un padre o una madre dependiente o adicto a sustancias y un padre o una madre coadicta o codependiente se les llama paradependientes. Entonces, como no están ejerciendo sus funciones ninguno de los dos, uno por la sustancia y otro por la estar persona. Cuidando al otro. Sí, entonces que uno de los fenómenos más comunes es un hijo se parentaliza. Sí. Un hijo cubre las funciones de Eso papá. te iba a decir, sí. Y hay una alianza con mamá en este caso, ¿no? Porque mamá pues mucha carga y necesita un aliado. Entonces la mamá le da poder a uno de los hijos, se parentaliza. Es una carga también para el hijo o la hija que se parentaliza, pero también tiene ventajas porque ya está en un nivel de jerarquía superior al de sus hermanos o hermanas. Y empieza a asumirse no como hermano o hermana, sino como papá. Y entonces se mueve todo el sistema familiar, se mueven las funciones. Se desconfigura. Por completo. Los roles no se mueven, papá siempre va a ser papá, pero las funciones sí se mueven. Sí. Y entonces mamá y el hijo hacen funciones de papá. Sí. Entonces se mueve todo el sistema familiar. Y en un proceso de rehabilitación hay que ajustar las funciones. Es donde les digo que tenemos que ser responsable al adicto. Y entonces los paradependientes en esta situación tienen que ser responsables desde temprana edad. Claro. Porque papá y mamá están más ocupados en otras cosas, entonces, pues, ¿quién le tiene que dar de comer a mis hermanitos? Tengo que crecer más rápido que los demás. Exacto. Y me pierdo muchas etapas. Claro. ¿No? O experiencias propias de cierta etapa. Y pues eso también trae complicaciones. Claro, trae repercusiones. Ya cuando eres, a lo mejor me imagino, ¿no? Un caso donde ya eres papá, mamá, y dices, ay, es que ya vengo de ser papá, mamá. O sea, de nuevo, quizás sea más pesado y bueno, entre otras cosas. Sí, es un ejemplo muy bueno ese. O sea, ya ven con cansancio de esto. Sí, claro, desgaste emocional. Oye, y bueno, para a lo mejor ayudar un poco a las familias que padecen esto, liberar un poco de culpa o no sé si se ayudaría. Es bueno normalizar que a veces haya cansancio, que haya enojo y que diga, ya no quiero lidiar con esto y decida alejarse. Por completo, y eso está recomendable, es válido. A veces hay mucha censura en ese sentido, ¿no? ¿Cómo te vas a cansar de tu hijo? Eres mamá, eres papá, no puedes cansarte. No, sí, somos seres humanos. Antes de ser papá, mamá, pareja, somos seres humanos y nos cansamos. Entonces, es bueno normalizarlo. Es funcional normalizarlo y darnos un espacio también. En familias con problemas de adicciones hay mucho desgaste, muchísimo. Sí. Ahora, ¿qué sería lo recomendable? Siempre buscar ayuda profesional. Y un equipo multidisciplinario es el mejor tratamiento. Les decía que aquí en el Hospital de Psiquiatría, bueno, específicamente en Capra, que aunque pertenecemos a áreas distintas, se hace un diagnóstico. ¿Por qué? Porque en otros centros o en otros tratamientos se enfocan exclusivamente en la adicción. Deja de consumir, tú consumes y eso es malo, eres esto, eres el otro, la egorreducción que les decía. Pero si el problema no fue como tal la adicción, la adicción es un problema, pero si no fue el problema base, si hubo otro problema antes, a lo mejor una ansiedad o una depresión que no se puede manejar y el consumo me quitaba los síntomas que son incómodos y me hacía medianamente funcionar, ya no tengo un problema, ya tengo dos. Tenemos que tratar primero lo urgente, que es la adicción, pero paralelo a eso,
el otro problema que está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque si nada más te enfocas en la adicción, cuando salga del tratamiento y regresen los síntomas del otro problema, van a venir las recaídas, ¿no? Porque él ya sabe o ya asoció que con estos síntomas se me quitan con el consumo. Claro. Entonces hay una asociación muy fuerte y las adicciones son por asociaciones también a situaciones. Sí, claro. Entonces, ¿crees que sea posible en un grupo de personas donde existan una persona con adicción, poder amar a esa persona, poder ayudarlo y convivir con él sin perderse uno mismo? Complicado. Yo lo que le digo a las familias también es, ustedes también necesitan ayuda. ¿Por qué? 1000%. Sí, por el desgaste, porque ellos ejercen también un rol de cuidador. Sí. Y no solo el desgaste a nivel emocional, a nivel físico, sino por toda la dinámica que cambió. Y más que nada para aprender a poner límites. ¿Por qué? Porque si ellos ponen límites, el adicto se va a liar con quien le refuerce su consumo o le ayude. Sí, claro. Y va a ser el peor enemigo de quien le quiera poner un freno. Sí. Y entonces va a culparlo y desde la culpa, si educamos a través de la culpa, ¿qué hacemos? Vamos más, ¿no? Sí. Es como la mamá que un día se desespera y le pega a su hijo porque le estaba pidiendo los dulces en el centro comercial y después de pegarle siente culpa y ¿qué va a hacer? Le va a dar los dulces, ¿no? Entonces el niño ya aprendió, ok. Si yo hago esto, tengo que aguantar el berrinche, tengo que ser berrinche, insistir, tengo que aguantar el regaño, el golpe y después lo obtengo. Sí, claro. Y el adicto es lo mismo. Tengo que tolerar todo esto, la hipervigilancia, la sobreprotección, tantas cosas, el reclamo, pero al final voy a obtener esto. Entonces es importantísimo quitar la culpa. Importantísimo primero, antes que nada. Y que la familia también trabaje otros aspectos que se desarrollan por la dinámica de consumo. Sí, claro. Y si creo yo que si en algún momento algún familiar pues se ve arrastrado en esta situación, también es posible recuperar su vida, ¿no? Sí. En un después, ya sea que el adicto se haya recuperado o no, pues ese familiar puede poner todo el interés ahora en sí mismo, en verse a sí mismo y pedir ayuda, ¿no? Esa es una recomendación muy, muy importante que siempre se les hace. Incluso el mensaje del familiar al consumidor es el siguiente: te amo y estoy aquí para ayudarte cuando tú quieras, pero si tú no quieres la ayuda, yo voy a hacer mi vida. El que haga mi vida no significa que no te ame. Yo te amo, pero yo tengo que seguir adelante. Es que sabes que, perdón, veo esto tan normal de cuando hay una persona con adicción, todos contra él y toda la casa contra él y pues son muchos factores, ¿no? Incluso esto de pues la ayuda por abajo del agua y estas cosas que hacemos de forma a lo mejor inconsciente, queriéndolo ayudar y estamos alimentando más su adicción. Pues son muchas cosas en las que el que está ayudando necesita también realmente voltearse a ver qué estoy haciendo. El hecho de seguir aquí a un lado de esta persona, ¿qué me está diciendo a mí para que la persona siga con su adicción? O sea, creo que esto de responsabilizar 100% al adicto, pues no viene bien ni para su ayuda, ni para su recuperación, ni para uno mismo como acompañante. Sí, no, exacto. Cuando vemos adicciones, vemos familias disfuncionales, familias enfermas. Pero, como tú bien lo dices, generalmente se piensa el adicto es el culpable de todo. Sí. Y muchas veces no. Porque tenemos dos casos, ¿no? Una familia enferma, una familia disfuncional, que va a enfermar más a uno de sus integrantes. A este se le denomina chivo expiatorio y es el que genera la adicción. Pero la familia ya estaba con una enfermedad. Totalmente. Y enfermó más a un integrante. O el segundo caso, una familia funcional, una familia muy saludable, uno de los integrantes que suele ser un adolescente en crisis, que con tal de pertenecer y todo este rollo genera adicción. La familia no sabe cómo hacerle frente a esto y el adicto llegó y enfermó a la familia. O sea, son familias enfermas, ya sea por una vía u otra vía. Sí, ese es un mensaje realmente que a mí me gustaría que quedara claro siempre que hay adicciones. Son varios aspectos que están resaltando en los integrantes de la familia como ya dijiste varias causas, de lo que desarrolla esta enfermedad de la adicción, pero siendo una de ellas, pues aspectos emocionales que traemos, pues sí o sí se tiene que ver involucrado con quién convives, ¿no? Como para que al momento de exigir una rehabilitación de una persona, pues también tú volteate a ver qué tendría yo que cambiar. Dices, tú tiene que haber movimientos también entre las personas que estamos queriendo ayudar o las que están acompañando al adicto, porque
Si no, pues creo que es uno de los principales motivos de las recaídas. Claro. Que por ahí dice una frase que se me olvidó literal cómo es, pero es no regreses al mismo lugar donde te enfermaste. Sí puedes regresar, pero ¿qué movimientos hubo también ahí donde te enfermaste, no? Pues para evitar las recaídas, creo yo. Sí, importantísimo. Yo exhorto mucho a las familias, primero a que se atiendan también ellos, y segundo, a que dejen de ver que al adicto como el único culpable de la situación. Por eso yo siempre les digo, son corresponsables. Sí, claro. Para quitar culpas, pero también para responsabilizar a la familia. Corresponsabilidad significa responsabilidad compartida. Sí. Claro, siempre el más responsable en ese sentido es el que consume. Ajá. Porque independientemente si mi familia me enfermó, yo decidí también seguir esa línea. No, y luego se cae en ¿cómo quiero decirlo? Como en un hábito, porque yo lo he visto, donde pues está el adicto y normalmente una persona más que las demás, es que ya vas a empezar, es que tu cochinada y que no sé qué, pero no se hace nada. Sí. Y luego ya deja de consumir o lo que sea, normal, y luego vuelve a consumir. Es que esto ya te dije y un pleito, pero como que es normal porque no se hace nada más. Así Ni es. lo corren, ni lo ayudan, es. nada. Y es una dinámica como que pues es normal. Sí. Que él tiene la culpa porque él no Sí. quiere, pero yo también estoy cómoda aquí, echándote la culpa. Sí, pero no voy a ¿qué hacer te nada. parece eso, Tania, que estás diciendo? Aparte de hacer eso, déjame ponerte en mal con todos los demás integrantes Ajá. de la familia, Sí. ¿no? Yo lo trato Entonces de ayudar, déjame pero te no pongo sé, a no todos en quiere. contra Ajá. para que vean que tú eres el Exacto, culpable, y es como ¿no? una dinámica de comodidad. Me puedo De todos. atrever a decir que casi todos asumen un papel de pasividad, ¿no? Y a veces también es cómodo para la familia. Ajá. Por ejemplo, la esposa que ya le dijo a todo mundo que es Ya su se quejó de esposo y todo el se mundo. quejó Sí. y todo este rollo, ya también se vive en un rol de víctima. Ajá. Y tampoco le va a gustar que le quiten el rol de víctima. O sea, si él se rehabilita, ella deja de tener el rol de víctima, la dejan Claro. de ver bonito, la dejan de apoyar, Sí. de consentir. Entonces tampoco va a ser fácil que deje ese rol, ¿verdad? Sí, porque te hacen ver que también tienes responsabilidad. Sí. Exacto. Y estoy más a gusto poniéndome en el papel de víctima Exacto. y toda la atención Ajá. y compasión sobre mí. Ujú, Sí, exacto. es verdad. Y bueno, así podemos ver ejemplos en cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? El que se vive en el rol de víctima, el que es demasiado autoritario, pero la familia muchas veces sí necesita un adicto. Cuando tú sacas al adicto del sistema familiar, por ejemplo, cuando lo mandas sí. a un proceso de rehabilitación, abres una cloaca, ¿eh? Sí. Sale un montón de Sí. cosas ahí. ¿Por qué? Porque el adicto tiene una función en la familia. Él es el que recibe las críticas, él es el que... Ujú. O sea, se perdió algo, ¿quién fue? El Sí. adicto, ¿no? ¿Pasó esto? ¿Quién fue? El adicto. Quítales al adicto y ya vemos que muchas cosas no son él, sino Wow. más personas, ¿no? Entonces, por eso la familia muchas veces lo necesita y de alguna manera, digamos, no deliberada, boicotea a veces los procesos de rehabilitación. Claro. O sea, no es que no quiera que te rehabilites, pero Pero te necesito, Te necesito para seguir como en mi adicto. papel. Sí, Ajá. claro. Oye, cuánta cosa que pienso yo que es un poco inconsciente, pero cuánta cosa jugamos todos los días en estos papeles, ¿no? En estos roles. Qué interesante. Oye, no sé si, Tania, tengas como algo más referente de esto de la familia, de alguna duda. Y si no, pues ahorita si te Ajá. sale la No, vas bien. diciendo. Me gustaría que nos fuéramos ya centrando pues en este proceso de ayudar, de cómo ayudamos a los demás, cómo nos ayudamos a nosotros mismos. Por ejemplo, tú en una primera instancia, ¿en qué momento le dirías a una persona que ya está comenzando con adicciones? ¿Necesitas ayuda profesional o necesitas ir a un centro de rehabilitación? Que es, yo puedo saber todos los míos, ¿no? Pero tú como profesional y que lo compartas con la audiencia, ¿cuáles serían los primeros pilares en los que tú ya invitas a alguien a tomar ayuda profesional, tanto el adicto como a la familia, como ya lo dijimos? bueno, cuando veo ciertas señales, pero la realidad es que es complicado. La persona tiene que darse cuenta por sí misma, porque por más que les puedas hacer la invitación, si ellos siguen teniendo ventajas en el consumo, no lo van a ver como una necesidad. Está bien, pero tú nos mencionas que de 300 centros, solo uno es voluntario y 299 involuntarios. Sí. Supongamos que hablas por los 299 involuntarios, que es un porcentaje pues que se tiene que tomar en cuenta. Sí. ¿Cuáles son los primeros factores para llevar a esta persona pues a rehabilitación? Bueno, ya independientemente si la persona quiere o no quiere, pero que tenía que ser alerta, pues es ese deterioro. Que cada vez estén consumiendo más, que estén faltando a sus responsabilidades por el consumo.
Y que pues ya se vea también deterioro a nivel físico, psicológico, alteraciones emocionales en la dinámica familiar. O sea, todos estos focos rojos serían señales que oye, ya tienes un problema. Es más fácil que el problema se vea desde fuera, que la familia, los amigos vean, o la pareja vea que tienes un problema. Aquí lo importante siempre es que la persona vea que tiene el problema. Como les decía del primer paso de AA, ¿no? Claro. O como les decía que desde los niveles de motivación al cambio. Mentalmente la persona tiene que estar preparada para un proceso de cambio y esto nos va a dar más probabilidades de rehabilitación. Si no está mentalmente preparada, por ejemplo, hay colegas que dicen que están en contra de los anexos. Yo en parte estoy en contra, pero cuando ya tu vida o la de un ser querido está en juego, pues ni modo. ¿Por qué? Porque el adicto pierde voluntad, pierde muchas cosas por el deterioro cognitivo. Difícilmente va a entrar en un proceso de conciencia o de introspección donde diga, estoy mal, necesito cambiar. Sí, es difícil eso. Así es, muy difícil. Es muy poco común. Exacto. Ajá. Por eso las cifras, ¿no? Tan abismales, 299 por 1, voluntarios. Sí, yo creo que sí. Y es un mal necesario también este tipo de centros a nivel social y a nivel de la persona, es un mal necesario. Entre más deterioro tenga la persona por el consumo, menos va a pedirte la ayuda. También es algo paradójico. Sí, claro. Hemos visto casos de personas ya muy deterioradas y el mismo deterioro no le permite ver que ya tiene un daño. Entonces, si se está al borde de la muerte o arriesgando su vida o arriesgando la vida de otros, porque también delinquen, también cometen muchas atrocidades. Sí. Entonces, pues ni modo, vamos a mandarle a un centro y lo guardamos un ratito mínimo para que pues se desintoxique y a ver si hay un poco de conciencia. Y ahorita ya es como muy común, por ejemplo, el uso del anexo. Yo que soy maestra, doy en nivel secundaria y tengo alumnos que han sido adictos y los papás normalmente son muy jóvenes y no saben qué hacer con los chicos y los llevan a un anexo. Y están muy pequeños. Sí, pues ahí también viene de una falta de oportunidades, ¿verdad? De información. De información, para ver de qué otra forma se puede ayudar. Exacto. Antes de llegar a eso. Por eso la ventaja de estos espacios para poder informar, porque fíjense, aquí en nivel Aguascalientes solamente hay un centro para menores de edad, uno solo. Y aunque las normas no lo permiten, pasa. A los menores de edad los internan con mayores de edad. Está prohibido. Sí, claro. Pero es que no hay dónde. Apenas este centro tiene 3-4 meses que se abrió. Es un centro exclusivo para menores de edad y lo abrió precisamente una persona que tiene un centro para mayores y vio la necesidad y dijo, pues hace falta uno para menores. Y fíjate que sí hace mucha falta esa información, porque creo que un gran porcentaje, no sé cuánto exactamente, pero un gran porcentaje ya son consumidores 13, 14, 15 años. Sí, claro. Sí, lamentablemente cada vez la edad es menor. Sí. Por ejemplo, hace varios años el promedio general de consumo de alcohol en México era de 11 años. En promedio el primer contacto con alcohol era esa edad. Sí, claro. El último censo que se hizo bajó, ahora es a los 9 años. Es algo alarmante. Sí, claro. Primer contacto con el alcohol de un mexicano a los 9 años. ¿Ese que empieza de broma? Sí. Sí, dale el traguito de cerveza y... O la travesura, o en mi casa lo hacen tanto, hay una fiesta, dejan una cubita, pues bueno, me la tomo a ver qué se siente. Es alarmante. Bajó 2 años, de 11 a 9. Y la tendencia es que sigue bajando, lamentablemente. Sí. Sí, qué triste. Estos centros de rehabilitación que existen, por ejemplo, tú dices que trabajas a veces con sistema, o siempre, no sé, con el sistema AA. Según tengo entendido, si tú nos explicas más, pues el AA se creó con la intención de crear una comunidad, ¿no? De personas pues que vivieran los mismos tipos de problemas para que a lo mejor en esto de compartir, pues la negación disminuyera, ¿no? Y pudieras aceptar o pudieras identificarte con el otro y te ayudara como a aceptarte ya ese primer reconocimiento que dices. Yo creo que no por nada es uno de los primeros pasos, ¿no? Reconocer que tengo un problema de adicción. Aunado con diferentes tipos de terapias, diferentes tipos de profesionales y de tipos de ayuda. ¿Qué tan distorsionado está el AA? Que se supone que lo usan en centros de rehabilitación, pero que lejos de ayudarte, me llamó la atención lo que dijiste el concepto, porque definitivamente la egorreducción lo han llevado hacia allá
y en mi experiencia personal, lejos de ayudarte a liberar un trauma, se te crea otro trauma. En algunos casos sí. Bueno, primero, yo no trabajo bajo el concepto de AA. De hecho, en Capra trabajamos bajo el modelo cognitivo-conductual. Uh-huh. Al ser un modelo profesional, nosotros no nos podemos casar con una ideología. Uh-huh. Si el día de mañana el modelo cognitivo-conductual ya no da tan buenos resultados, si hay otro mejor, nos tenemos que mudar a otro. En los grupos de AA o religiosos, porque también hay mucho anexo religioso, están casados con la ideología. Y esto me sirvió y mi centro lleva 20 uh-huh. años siendo así y siempre va a ser así. Uh-huh. Nosotros nos tenemos que ir más por la funcionalidad y uh-huh. por las estadísticas. Trabajamos de la mano de AA. Yo en lo personal trabajo de la mano de AA y afortunadamente ya hay más apertura. Antes había incluso hasta una especie de conflicto entre profesionales de la salud y AA y se tiraban entre sí. Ahorita hay mucha apertura tanto con los grupos como con nosotros. Pues por eso les decía que soy amigo de AA, me invitan mucho a dar pláticas en los grupos. Estos padrinos que ya tienen mucho tiempo y que están teniendo esta apertura. Y que también les digo, nosotros como profesionales tenemos que abrirnos. Este es mi punto de vista muy, muy, muy personal. Para un tratamiento de adicciones, yo recomiendo siempre un tratamiento profesional. No un anexo, no basado en los 12 pasos, no basado en la religión, sino en un modelo profesional que va a haber un panorama más amplio. El modelo religioso, y lo voy a decir con todo respeto a las religiones, creen que la adicción es por un ente demoníaco que está dentro de ti y todo este rollo, ¿no? Y a través de la oración se te va a quitar. Sí sirve la oración de todo tipo, para algunos aspectos, ¿no? El de AA, pues la egorreducción. El profesional es ver todo el panorama, ¿no? ¿Qué te generó la adicción? ¿Qué la conserva? ¿Qué la mantiene? ¿Qué puede hacer que recaigas? ¿Qué otras enfermedades hay o comorbilidades hay ahí, ¿no? Yo recomiendo mucho el tratamiento profesional, pero una vez terminado el tratamiento profesional, recomiendo mucho los grupos de autoayuda. ¿Por qué? Porque cuando acabas un proceso y te adhieres a un grupo de autoayuda, estás con un grupo de pares donde lo que predomina ahí es gente que no consume. Es más, lo que se presume es, yo tengo tantos años sin consumo, yo sé más porque tengo 20. Entonces esta persona se visualiza así. Le das esperanza. Ajá. Es desde la pertenencia, porque también la mayoría del consumo es en la adolescencia con el grupo de pares. ¿Qué nos dice esto? Desde esta necesidad de pertenencia. Si en mi grupo de cholos, escatos, darquetos o lo que sea, consumen tal droga, para pertenecer ahí, tengo que vestirme como ellos, pensar como ellos, escuchar la música que escuchan ellos y drogarme con la droga que ellos se drogan. Uh-huh. Y entonces, desde la necesidad de pertenencia que todos tenemos arraigada, todos los seres humanos, vas a un grupo de autoayuda y ahí lo bien visto es el no consumo. Uh-huh. Y lo que idealizan es el padrino que lleva muchos años sin consumir. Uh-huh. Y entonces yo quiero verme así. ¿Y qué vivo día con día? Pues el no consumo. Claro. Si yo regreso a mi lugar, aunque tenga mucha voluntad y mucha conciencia del consumo, pero regreso al lugar donde solía consumir con las personas que consumen, voy a recaer. Sí, claro. Me va a jalar. Siempre es más fuerte o suele ser más fuerte el entorno que el individuo. Uh-huh. Pues si mi entorno es de no consumo, pues eso me blinda de alguna manera. Por eso recomiendo mucho los grupos de autoayuda, pero ya en un proceso de mantenimiento, así se llama. Claro. Rehabilitación y mantenimiento. No sé si pues eso tiene que ver que haya tanto, pues que recaigan tanto las personas, ¿no? Que salen de anexos, sobre todo de anexos o centros de rehabilitación. ¿Por qué? Pues es claro, señores, que si alguien va a estar encerrado en un centro de rehabilitación o en un anexo, no se va a consumir porque la sustancia no existe. Entonces ahí está la abstinencia a todo lo que da, ¿no? Que sí, hay muchos factores, yo creo que se tienen que remediar porque pues a la par te están a lo mejor apagando esas ganas de consumir con otro tipo de fármacos, con otro tipo de medicación que a final de cuentas te tienen drogado. Y pues sí o sí es imposible que consumas, pero el que te den de alta de ahí y te digan, pues ya sanó, ¿qué tal si nada más estaban durmiendo la adicción? ¿Qué pasa cuando sales? El realmente problema yo creo que no es cuando estás ahí, aparte de todo el trauma que vas a desarrollar estando en un centro que pues no está habilitado de una forma humana para tratar al paciente, sino qué pasa, cuáles son las consecuencias cuando sales, qué aprendiste ahí para poder llevar ese mantenimiento de tu vehículo que es tu cuerpo para que no se vuelva a descomponer. Sí, claro. No, importantísimo eso que mencionas. Te tienen en abstinencia, pero por obligación. Exacto.
Pero si no Exacto. trabajan el fondo Así es. del problema, pues Sí. entonces vas a salir y vas a recaer. Sí, claro. Así es. Es como, me gusta mucho poner un ejemplo, es como si todos los días te levantas y en la mañana tienes dolor de cabeza. Todos los días. Y entonces te tomas tu pastilla para el dolor de cabeza, que es un remedio de momento, porque al otro día te levantas con dolor de cabeza y tu pastilla y entonces lo haces una dinámica. Ajá. A veces es recaigo, me interno, recargo, me interno. Y entonces la recaída es como el dolor de cabeza o el consumo es el dolor de cabeza y la pastillita es el centro de rehabilitación. Así es. Pero si en lugar de tomarme la pastillita para quitarme el dolor de cabeza de momento, investigo o indago por qué me duele la cabeza, Ajá, claro. probablemente soy hipertenso y estoy cenando con Así exceso de es. sodio. Ajá. Entonces, ¿cuál es la clave? En lugar de tomarme la pastilla, pues cenar más ligero y evitar tanto sodio. Y de esa manera no me levanto con el dolor de cabeza y no tengo que acudir a la pastillita, ¿no? Sí, es que yo creo que el proceso es muy importante porque, bueno, cuando van con ustedes y ya es una adicción fuerte, pues obviamente el organismo tiene que ser modulado y, bueno, limpiado por así decirlo, ¿no? Pero después el paso que tú nos mencionas es muy importante porque le estás dando las herramientas. Claro. Es, por ejemplo, como una persona que tiene un trastorno. Si nada más se va por la vía fármaco o lo que sea, pues no va a entender qué herramientas necesita para afrontar su realidad con la condición que tiene. Entonces, esta parte de ir a este tipo de grupos, pues te da las herramientas para tú afrontar y ser como, es como la escuelita, ¿no? Me imagino, Ajá, de que sí, tú te sí. enfrentas y dices a tu hijo y le enseñas y todo, y ya cuando llega con este grupito de amigos, a lo mejor él dice, no, es que no quiero hacer esto porque esto y esto y esto, pero ya lo hiciste consciente. Y si no, pues es este choque de realidad que hasta como que te daría coraje, ¿no? Salir de este tipo de lugares y decir, pues sí, o sea, ahora consumo más, podría Sí. decir la persona. Claro, Muchos es parte de casos. la recaída. Ajá. Claro. Sí, en muchos casos pasa eso, ¿no? Desde el Sí. resentimiento, pues Ajá. ahora para que se les quite Sí. por encerrarme aquí. Sí. Y ¿Qué los voy a ves hacer? como Pero la todo lo que solución nos la hace empiezas falta. a ver como el malo, el Ujú. villano de la historia. Sí. Sí, sí, sí. Pero sí, efectivamente se les dan estrategias para que afronten todos los problemas que allá dejaron y no sigan evitando o evadiéndolos a través de un consumo. Claro. Pues es que creo que tiene que ver, y es muy importante lo que al principio nos mencionaste, creo que fuera de cámaras, que me llamó la atención que dijiste que en tu psiquiátrico donde trabajas hay una división de salud mental y una división de problemas de adicción, que si bien van relacionadas los problemas de adicción con algún problema de salud mental, están separados y al momento de trabajar profesionalmente, pues te enfocas en cada uno en sus causas. ¿Por qué? Te comparto que en el centro de rehabilitación donde a mí me tuvo que llevar mi familia, porque pues ya había riesgos suicidas y ya era como dices tú, tenemos que salvar es de vida o muerte, ¿no? Sí. Soy internada, pero me mezclan con personas con esquizofrenia, me mezclan con personas con problemas de cristal, metanfetaminas, todo tipo de eso de problemas. Y yo llevaba un problema de dependencia al clonazepam con alcohol. ¿Por qué? Porque yo traía un problema de depresión, pues Sí. ya severo, ¿no? Entonces, a todos darnos el mismo trato, pues no se me hizo justo para nada. Te digo que yo desarrollé un trauma fuerte en ese centro porque creo que no había esta división, ¿no? El decir, tú traes este primer problema de depresión, llámese hormonal, emocional, por 1000 causas, vamos a tratarlo. Quizá con eso se va a liberar tu dependencia a esta sustancia que solamente quieres apagar tu mente y no sentir lo que sientes, ¿no? Y me pareció bien importante y también me dio tristeza ver que nada más sea un centro, porque fuimos asesorados por mis psiquiatras y la mayoría de los centros de rehabilitación funcionan de esta forma, ¿no? La egorreducción que manejan, pues solamente está generando otro trauma y aumentarte la culpa al por mayor de lo que está sucediendo. Y a mí en lo personal hablo directamente que para nada funciona. Que me sirvió estar ahí, por algo estuve, yo soy muy fiel creyente del universo, que estuve que estar ahí. Y yo digo, estuve que estar ahí para entender a los que están ahí y para entender a muchos pacientes que sufren esto, pero no como ayuda a mi rehabilitación. Mi rehabilitación fue acá externa con muchos tipos de terapias, mucho apoyo profesional y me pareció importante que en tu hospital psiquiátrico sí tengan esta separación. Sí. De hecho, cuando el usuario llega, se lo ve un profesional, un médico, un psiquiatra y él determina, va para psiquiatría, va para adicciones. Aunque esté separado, muchas veces sí combinamos pacientes, digámoslo así. Claro. Si tenemos un paciente en adicciones que psicotiza, pues lo mandamos a psiquiatría, que reciba tratamiento y una vez que remite la psicosis nos lo regresan de este lado, ¿no?
De igual manera, usuarios que llegan con psicosis van a psiquiatría, remite la psicosis y ya entra un proceso de rehabilitación. O sea, en este tratamiento, en este equipo interdisciplinario, se presta en la institución como para revisar bien cuál es el problema y ver cuál es el área indicada, ya sea psiquiatría o ya sea adicciones como tal. Aquí mismo en adicciones, pues también si hay alguna situación que empecemos a ver con un usuario, el psicólogo pide una valoración psiquiátrica y le hacen ajustes de medicamentos. Entonces, tenemos posibilidades muy amplias para el tratamiento. Ajá. No sé, ojalá hubiera más información en cuanto a... La verdad desconozco un poco si... Porque todo esto cuesta también, ¿no? Ese es nivel económico. Sí. Que hubiera, pues, apoyos del gobierno, no sé si haya programas como tal gratis, el DIF o no sé, de que pues haya centros donde comience por ahí la ayuda, ¿no? Y no se vaya como directamente a la primera salida que ve un papá desesperado, una mamá desesperada de llevarlo al anexo, al niño, al muchachito, al esposo, al papá. Porque pues... Creo yo que sí se puede de otras formas más cautelosas. Están, claro, los niveles de riesgo y todo, pero ojalá hubiera más información del gobierno acerca de este tipo de ayudas, porque hay demasiada promoción a las sustancias, hay demasiada promoción al alcohol, al tabaco, a todo tipo de adicciones, y hay muy poca promoción a los centros de ayuda de este tipo de problemas. Sí, necesitamos más difusión, específicamente nosotros, que es CAPRA. Nosotros somos de gobierno, pertenecemos al gobierno, y por eso somos un centro profesional. Difícilmente se podría mantener un centro profesional de manera privada. Los centros de rehabilitación tienen 3 formas: profesional, mixto o ayuda mutua. El anexo, el famoso anexo, es ayuda mutua. El mixto pues está combinado lo que es la ayuda mutua con un programa profesional. Y pues el de nosotros es netamente profesional. Sí invitamos a grupos de autoayuda, van todos los días, van de lunes a sábado de 6 a 7:30, diferentes grupos, con la idea de que nuestros usuarios ya vayan conociendo el programa y vayan conociendo los diversos grupos, para cuando salgan digan, pues me gustó el grupo que viene los viernes y ya hasta tengo padrino, me voy a ir a ese. O tal grupo que viene los lunes me queda cerca, ya me voy a ir a ese. Pero no somos programa de autoayuda, o sea, somos programa profesional. Pero, por ejemplo, la gente que te está escuchando, alguien que diga, tengo problemas de alcohol y estoy escuchando este grupo de autoayuda, ¿puedo asistir así simple o necesito primero todo un análisis clínico o simplemente participar en los grupos de autoayuda? No. Afortunadamente, en el estado hay muchísimos grupos de autoayuda, de alcohólicos, de neuróticos, de narcóticos anónimos, hay muchos. Entonces, la recomendación sería que ubiquen el que esté más cerca. Y si no les gusta ese, yo, por ejemplo, a mis usuarios de ahí de CAPRA les digo, vete a 10 grupos y donde te sientas a gusto, quédate. Nosotros tenemos un programa que se llama Prevención de Recaídas, que es una alternativa. Cuando van a salir nuestros usuarios, los mandamos a una sesión de prevención de recaídas, aparte de todas las que tienen de los grupos de autoayuda, para que al final decirle, pues tienes que adherirte a algo, o sea, vete a prevención o vete a alcohólicos o narcóticos, pero tienes que darle seguimiento a este tratamiento porque las probabilidades de que recaigas son amplias y las disminuyes si tú te adhieres a un grupo. Prevención de recaídas es manejado por psicología, es igual, es como ayuda mutua, pero con bases psicológicas como tal. Ese es los miércoles de 4 a 6. El requisito es ser libre de consumo, no tiene costo, pero es para usuarios que salieron de CAPRA. Muy bien. Bueno, sí, pues es importante. Toda la información es importante porque pues sí está casi nula, realmente. Ajá. Sí. Oye, y una pregunta a lo mejor muy retadora, muy fuerte, no lo sé, pero que me contestes desde tu experiencia y desde tu creencia en todo lo que has participado. ¿En realidad se puede sanar una adicción? ¿O solo la duermes? ¿O solo la mejoras? La controlas. ¿La controlas? ¿O sí se puede realmente sanar? Es muy complicado. Sí se puede sanar realmente, pero es muy complicado. Por ejemplo, el programa que a nivel mundial está teniendo mejores resultados es el cognitivo-conductual, por eso lo adoptamos. Pero el porcentaje de rehabilitación, varía un poquito de centro a centro, de lugar a lugar, pero en términos generales el porcentaje de rehabilitación del mejor programa ronda entre el 35 y 40%. O sea, ni siquiera le hemos dado el 50% de eficacia como tal.
Es muy complicado, cada vez se nos va a complicar más porque vienen sustancias más fuertes, como el famoso fentanilo, que ya lo tenemos aquí. Tan de fácil acceso, ¿no? Exacto. Entonces es más complicado cada vez. Por eso es importante que unamos esfuerzos, bueno, que existan estos espacios como ustedes para difundir la información. Y lo que les decía, que tanto profesionales como los grupos de autoayuda unamos esfuerzos y cada quien desde su trinchera que trabajemos, ¿no? Exacto. Nosotros mandarlos a los grupos y los grupos, si algo ven que se sale fuera de sus manos, entonces mandarlos con nosotros y tener una comunicación constante. Sí, exacto. Complicado, pero sí se puede. Sí, unir esfuerzos. Por casos que salgan adelante vale la pena ya. Claro, transformas una vida al menos y la de su entorno. Así está la esperanza. Sí. Ay, pues qué tema tan serio. Sí. Qué tema tan serio y tan triste por todo lo que existe. Y no por nada, no es casualidad. Pero pues ya viene aquí una feria en la que lo que más se promueve es el alcohol. Yo no sé si en esos momentos posferia ustedes acaben llenos de personas o no sé el caso. Pero justo lo que decía, la difusión del consumo está todo lo que da. Lo socializamos, lo normalizamos, incluso lo castigamos si alguien no quiere beber algo y se le da un castigo social, ¿no? Hasta por no participar en esos consumos. Sí. Tristemente, pues ya es una costumbre, una creencia, y creo que lo más difícil es romper con ese arraigo de la creencia, más que el consumo mismo, la creencia. Así es. Y sí, hay mucha recaída cuando viene la feria. Mucha recaída. Sí, no, pues imagínate. Somos la cantina más grande del mundo, ¿verdad? Por ahí dice. Orgullosamente lo dicen muchas personas. Orgullosamente. Sí, qué triste. Exacto, sí. Ay, pues no sé, Tania, ¿qué más quieres agregar? ¿Qué más dudas tienes? Bueno, yo creo que siempre se quedan un montón de dudas, pero pues hasta aquí yo creo que el día de hoy llegamos. Sobre todo lo que se quedan son muchas reflexiones acerca de toda la información que trajiste. Mucha reflexión, mucho que pues analizar, mucho que seguir autodescubriéndonos, pues para seguir siempre mejorando como personas. Siempre creo que es el objetivo principal de este podcast que creamos, esta autocrítica y autodescubrimiento, autoconocimiento, pues para expresar nosotros las mejoras que vayamos teniendo, invitar a los demás a que lo hagan y pues también en algunos casos cómo no reconocernos que pues sí se puede. Sí, claro que se puede. Claro, así es. Sí. Sí, es una información, bueno, es muy amplio el tema, muy amplio. No lo abarcaríamos. Sí, no. Tal, quedan muchas cosas al aire y pues siempre se van descubriendo cosas, ¿no? O sea, estos temas no se acaban y cierto. Tienes que estar en vigencia, tienes que estar como un médico, ¿no? Se van sumando nueva información. Sí, actualizando. Nuevos factores. Pues así muchísimas gracias, Juan Manuel. Sí. Gracias por darte pues tu espacio para estar aquí, para compartir a toda la gente que pues necesita sí o sí esta información. Y pues ojalá nos den retroalimentación, nuestra audiencia, ojalá nos digan más preguntas que tengan, más cuestionamientos. A veces hablamos, Tania y yo, pues solo desde nuestra experiencia, solo de lo que viene en nuestra mente. Pero es importante que ustedes estén en comunicación con nosotros para que nos digan qué ustedes quieren saber, qué dudas tienen, cómo quieren también, qué problemas necesitan ayuda en su familia. Y de esa forma, pues Tania y yo podemos ir pues ligando los temas con los invitados que vamos trayendo, ¿no? Necesitamos esta intercomunicación para poder ayudar un poco más todavía a que ustedes también se hacen sus dudas y se queden más tranquilos. Y tengan más información sobre todo esto que hay y que pues difícilmente sabemos, ¿no? Ajá, exactamente. Hay mucha información de todo, las redes sociales, un gran bombardeo, ¿verdad? Pero poca información realmente que aporte. Sí, exacto. Objetiva y que aporte. Y que mejor objetiva pues con profesionales, ¿no? del tema. Muchas gracias, Juan Manuel. Te agradecemos mucho. Pues ojalá la gente sí diga, hable y que tengamos una segunda parte, si nos lo permites, para seguir hablando de este tema tan amplio. Y pues también recordar, chicos, no es solo al hombre se castiga mucho por ser alcohólico. Pero no es solo el hombre, es también la mujer, son también los niños, adolescentes. Somos todos los seres humanos los que tenemos, pues tristemente, esa posibilidad de caer. Entonces, no sentenciemos a un género. Esto abarca en todos los sentidos y pues sigamos adelante en lo que nos concierne. Y gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Deja hablar a tu herida.
¿En todas, Tania? En todas, en Instagram, TikTok, Facebook, Spotify y YouTube. Así es. Y pues gracias, estamos preparando un nuevo episodio. Así es. Gracias por escucharnos y reenvíen esto si tienen a alguien que le pueda servir, por favor. Gracias, Juan Manuel. Gracias a ustedes. Gracias, chicos de producción. Gracias a todos. Gracias. Bye. Bye.